Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Hace algunos años atrás me di cuenta en un viaje misionero que hicimos que unos jóvenes que estaban jugando fútbol en una cancha en medio de una tormenta, después se dieron cuenta que no podían seguir jugando. Entonces se refugiaron en una pequeña choza hecha de lámina galvanizada. Unos momentos después cae un rayo en ese lugar y 16 jóvenes perecieron y otros quedaron heridos. Había un luto en toda esa población por esa tragedia. ¿Cuántas veces en medio de las tormentas de la vida nosotros nos refugiamos en lugares que son inadecuados? Con buenas intenciones, pero por falta de conocimiento llegamos a perecer, y en este caso espiritualmente. Muchos se han refugiado en sus propias ideas, en sus propias obras para ser salvos, en las religiones, en la filosofía, en las buenas obras. Sin embargo, ninguna de esas cosas es un refugio perfecto. El único refugio es Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva entonces, en primer lugar, a considerar que Jesús es el creador de todo lo que existe. Ahora, si Él es el creador de todo lo que existe, entonces es el refugio perfecto. Por eso la Biblia nos habla ya en el libro de los Hebreos, que Dios es el que hizo todas las cosas y todas las cosas también en Él subsisten. Lo vemos a través de sus hechos en los evangelios, Jesús sanando a leprosos, echando fuera demonios, caminando sobre las aguas, multiplicando los panes y los peces, calmando el viento y la tempestad. Pues aquí nos está hablando que aún la misma naturaleza obedece a su creador. Y por eso dice la Biblia que hubo bonanza. Ahora, si Él es el creador, dice aquí la escritura que hemos leído, que entonces podemos ver en Jesús que Él es el principio y fin de todo lo que existe. Todo comienza en Cristo, pero todo finaliza en Cristo. La pregunta es para ti y para mí, ¿cuál es el inicio de tu vida espiritual? ¿Es en Cristo? Si es en Cristo, tu final será en Cristo. Pero si tu principio no es en Cristo, tu final será un final trágico. La Biblia nos dice en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Notemos esto, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios te creó a ti y me creó a mí, pero no somos para nosotros, sino para Dios. O sea, tú y yo tenemos un destino, un propósito, un plan eterno en el cual nosotros debemos de enfocarnos. Ahora bien, por eso que Jesús es indispensable en el origen como en el fin de las cosas creadas. ¿Por qué? Porque esa es su base. Tú y yo somos creados por Dios, somos creados por Jesús. Y si Él nos ha creado, somos para Él. No somos para el pecado, no somos para Satanás, no somos para vivir una vida egoísta, sino para vivir con los propósitos por el cual nacimos nosotros en esta tierra. Por eso la palabra de Dios dice allá en la epístola a los Efesios, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios preparó esas obras, nosotros debemos de preocuparnos para que esas obras se cumplan en nuestra vida. Por eso la Biblia nos habla aquí en la epístola de los Colosenses, dice que por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Nos habla que en Él, dice, subsisten, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es el creador, pero también es el que sustenta, es decir, el que hace que las cosas se mantengan en el orden adecuado, las sostiene. Jesús te ha sostenido hasta el día de hoy.
a pesar que tú estás lejos de los caminos de Dios, Él te ha sustentado, te ha dado trabajo, te ha dado la inteligencia para coronar una carrera, te ha dado la capacidad para hacer negocios, te ha dado una familia. Dios te la está sustentando. El problema es que nosotros no hemos comprendido que si Dios nos ha dado la vida, la familia, la salud, es para que sea sustentada, es decir, cuidada, administrada por parte del Señor, para que permanezcamos en esas manos maravillosas del Señor. Pero también nos habla esta porción bíblica de la preeminencia que Cristo debe de tener en todo. Por eso dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Pregunto, ¿tiene Cristo preeminencia en nuestra vida? ¿Tiene Cristo preeminencia en tu trabajo? Él desea que tú y yo le demos el primer lugar en nuestra vida, en la misma naturaleza, adorarlo a Él y no adorar la naturaleza, darle preeminencia en la familia, preeminencia en la iglesia, preeminencia en el uso de nuestro cuerpo. Por lo tanto, Jesús nos desafía hoy en día para que tú y yo podamos confiar en Él. No te refugies en un lugar que más tarde pueda ser trágico. El Señor te desafía a que tú le pongas fe a esa obra gloriosa que Él hizo en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y mis pecados. Y por la fe en esa sangre, Cristo te puede borrar todas tus fechorías, todas tus maldades. Y tú podrás entender que tu origen y tu fin está en Jesús. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a someterte al señorío, al gobierno de Dios? Si tú comienzas bien con Cristo, terminarás bien con el Señor. Te invito a que en este momento tú le entregues tu corazón a Jesús. Tú preguntarás, ¿cómo? Con una sencilla oración de fe que salga de tu corazón. Di conmigo ahí donde te encuentras: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Te pido que me limpies de todas mis maldades con las cuales te he ofendido. En este día, Señor, te suplico que me perdones. Contra ti he pecado y es lo que me duele, el haberte herido, Señor. Pero creo que por medio de tu muerte obtengo el perdón de todos mis pecados. Y por la fe en tu sangre recibo ese perdón. Creo, Señor, que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.